podamos conocerlo. Muy bien. Datos relevantes de la Biblia. Ya maestro Oscar tuvo la oportunidad en la clase pasada de hablar del del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, por esta vez tuvimos este cambio y vieron ya que la Biblia, la palabra Biblia, viene de la palabra biblos, que significan libros. Entonces, aunque a pesar de que decimos que es la Biblia, en realidad son muchos libros, es una colección de libros donde Moisés es el autor principal y en el Antiguo Testamento y Pablo el autor principal por la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento. Si sumamos los libros, aquí tenemos un error, está al revés, es 39 y 27, ¿sale? Les quería hacer notar esto. Perdón que ayer no lo corregí, yo ya lo había visto. El total debe dar 66. Entonces, si no te da 66, es que hay un error, ¿no? La Biblia entonces fue escrita a lo largo de aproximadamente 1400 años por varios autores de distintas profesiones en distintos países y en distintos idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. El griego koiné es el griego común y corriente con el que se hablaba, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Pues revelar al hombre el plan de Dios. ¿Quién es Dios? Aproximadamente 40 autores, desde, vamos a ver ahorita el inicio del Antiguo Testamento, aproximadamente 1400, 1500, hasta aproximadamente 100 antes de Cristo, eh, eh, el Antiguo Testamento, y aproximadamente el 95 después de Cristo, el Nuevo Testamento, se terminó de escribir. El primer libro publicado en la imprenta, el primer libro que se hizo en la historia, ¿no? Ya como libro tal cual por Gutenberg, fue la Biblia, ¿no? En 1454. Sigue siendo el libro más vendido, uno de los libros más vendidos en el mundo. Datos curiosos, la primera Biblia en inglés, porque recuerden que se escribió en los textos originales, entonces pasó del hebreo principalmente, pasó primeramente al latín y luego ya al griego, entonces de ahí se tenía que traducir. Entonces la primera traducción en inglés fue por William Wycliffe, creo que es Wycliffe, en 1382, ya estamos aquí en la Edad Media, por lo cual él murió, fue encarcelado. El poder traducir la Biblia se consideraba algo herético, no se permitía. Y luego la Biblia muy conocida de Casiodoro de Reina fue la primera traducción en español en 1569. Estos son algunos datos importantes, ¿ok?, sobre la Biblia en general. Pero ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? ¿No? Y ahí me preguntaban hace poco, aquí en el chat, cuando se acuerdan que Jesús resucita y van los discípulos en el camino de Maús, los discípulos todos tristes, ¿no?, apachurrados, porque pues ya había venido Jesús, ya había dicho que él iba a hacer grandes cosas y que era pues un profeta, ¿no?, el Hijo de Dios, y pues que murió, ¿no? ¿Y qué pasó con todo lo que había hecho, lo que había dicho, ¿no? Entonces Jesús se acerca a ellos y en Lucas 24, el 25 al 26 les dice: ¡qué torpes son ustedes! Ay, 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 imagínate que Jesús te diga eso. Pues nomás te queda más que aceptarlo, ¿no? Pues sí es cierto, Jesús, soy torpe, ¿no? Dije, ¿y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas para entrar en su gloria? Y dice, y empezando por Moisés, ahorita vamos a hablar de eso, y continuando por todos los profetas, los libros de los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Entonces, esa plática no sabemos cuánto tardó. Iban caminando, llegaron al punto en el que ya se tenían que ir a su casa y como que hizo Jesús que no iba a ir con ellos y luego lo invitaron, ¿no? Entonces continuó la plática. Jesús dice que utilizó el Antiguo Testamento, las tres partes del Antiguo Testamento que se conocían en ese entonces, que son las mismas que tenemos, pero están estructuradas de una manera diferente. Ahorita vamos a hablar de esto. Y les explica quién es Jesús. Entonces, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Porque decían aquí las preguntas, ¿queremos conectar el Antiguo con el Nuevo?
Sí, definitivamente se conectan. ¿Es acaso el Dios del Antiguo Testamento diferente al Dios del Nuevo Testamento, como muchos dicen? No, es el mismo Dios. Inclusive el Antiguo Testamento nos revela mucho más de la compasión, del amor, de quién es Dios, que el Nuevo Testamento. Cuando conocemos los sentimientos de Dios, sus deseos, lo leemos en los Salmos, ¿no? Cuando queremos aprender acerca de cómo llevar una mejor vida, lo vemos en Proverbios, ¿no? Cuando vemos el celo de Dios por su pueblo, ¿no? Como dice que Él los ha escogido, ¿no? Y ha apartado otras naciones para escoger al pueblo de Dios. Lo vemos también en Isaías, lo vemos en Daniel, lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, realmente hay una frase que dice que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento es revelado. Entonces, no es que sean dos documentos diferentes, sino que son el mismo, y es el mismo Dios que nos le escribe a Dios de distinta forma. Y por eso es muy importante que tengamos este conocimiento y este interés para profundizarlo y entender todo el mensaje completo de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento se conoce como el Tanakh, que es un acrónimo de las tres partes que lo forman. La T por Torah, la ley o la instrucción, que son el Pentateuco, los primeros 5 libros, Penta por 5, ¿no? El Nevi'im, o los profetas, y el Ketubim, o los escritos. Entonces, estas tres partes era como se conocía el Antiguo Testamento. Es diferente a la estructura, al orden de los libros que tenemos hoy en día. Muy bien. Entonces, la iglesia primitiva leía el Antiguo Testamento. Recuerden que Jesús memorizaba las escrituras. Y entonces toda la instrucción que necesitó Jesús para poder ser el Mesías la tomó de estas tres secciones del Antiguo Testamento. El hecho de que tantas profecías, aproximadamente 300 profecías, se cumplieran en él, fue porque él las conocía, él las sabía. No pudo mover la historia, ¿no? O cambiar los eventos, fue un plan de Dios trabajando. Pero él sabía exactamente en su identidad quién era él y qué tenía que hacer. Muy bien, entonces, los primeros discípulos que se convirtieron en los primeros líderes del movimiento cristiano, ya de la iglesia, entendían y sabían cómo el Antiguo Testamento apuntaba hacia el Mesías. Podemos ver en Juan 5:39 y en el 46, en Hechos 3, del 22 al 25. Ellos buscaban al Mesías, por tanto, conocerlo era muy importante para ellos. Los animo a hacer ese estudio, ¿no? ¿Cuáles son todas las profecías que nos hablan acerca del Mesías? ¿Por qué el Mesías era tan importante para el pueblo de Dios, ¿no? Una breve nota, sabemos que el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Decimos, ¿por qué la Biblia se divide en estas dos partes tan grandes, ¿no? Que son los convenios o testamentos. Bueno, porque Dios realizó un acuerdo mutuo, este es un convenio, ¿no? Que se hace entre ambas partes, Dios con los hombres. Pero esto fue de distintas formas. En el Antiguo Testamento encontramos varios convenios que hizo Dios, pero el principal es aquel que se realizó en el monte Sinaí y que rigió durante todo este periodo. Se expresa en la ley de Moisés. Ese es el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y entonces llega Jesús y hasta que Jesús muere en la cruz, cuando el velo del templo se rompe en dos, el lugar santísimo deja de ser ese lugar santísimo porque ya todos pueden entrar a este lugar y ya el arca de la alianza ya no tenía sus poderes, ¿no? Podemos lógicamente concluir, aunque no lo dice eso la Biblia, pero podemos ver que el Antiguo Testamento termina porque Jesús lo sustituye con su muerte en el Calvario. Entonces, hasta a partir de la muerte de Jesús es que inicia el Nuevo Testamento. Cuando en la vida de Jesús, las personas que se acercaban a Jesús, todos ellos estaban bajo el Antiguo Testamento. Jesús mismo vivía bajo el antiguo convenio con Dios. Muy bien. Entonces, para aclarar dudas que pueda haber, el por qué la persona, el criminal que estaba muerto con Jesús, ¿no? Que estaba muriendo en la cruz, y Jesús le dice, te aseguro que estarás en el paraíso hoy mismo conmigo, ¿no?
¿Por qué Jesús les podía decir eso? ¿Por qué Jesús no le pidió que se bautizara, que declarara que Jesús es el Mesías? Porque estaban en el Antiguo Testamento todavía. ¿Y por qué son perdonados sus pecados? Porque Jesús tenía la autoridad de perdonar los pecados. Pero a partir entonces de la muerte de Jesús es que se inicia el Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, ¿cómo se compara el Tanakh con el Antiguo Testamento moderno que tenemos? Entonces, la Torah es exactamente la misma: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son los mismos 5 libros en ese mismo orden. Muy bien. El Nevi'im, que son los profetas, incluían un total de 21: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, primera y segunda, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, para completar un total de 21. ¿Ok? Y entonces es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, y todos los profetas menores están aquí, ¿sí? El 21. En nuestros libros, en nuestros Antiguos Testamento, vamos desde Josué, después de Deuteronomio es Josué, Jueces, Ruth, primera de Samuel, segunda de Samuel, ¿verdad? Entonces se aparecen aquí los de Samuel, ¿sí? Y vamos también a los libros sapienciales: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Hasta ahí terminan, digamos, es esta misma sección, muy parecida, pero no exactamente la misma. Y el Ketubín, que se llaman los escritos, aquí incluyen los libros sapienciales en nuestra Biblia: Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Ruth, ¿verdad? Que en nuestros se hace más bien como en historia, Eclesiastés, Daniel, Esdras, Nehemías, que está combinado, se cree que fue un mismo libro originalmente, y Crónicas. Entonces, el último libro del Tanakh es Crónicas, termina con un escrito, sí, que en realidad es un libro más bien histórico. Entonces, en cuestión del carácter, la Torah es la ley, son los principios, los fundamentos, ¿no? Los profetas entonces nos hablan más acerca del mensaje de Dios hacia el pueblo, y los escritos tienen un contexto histórico, principalmente, o descriptivo, ¿no? Como pueden ser los salmos, las partes poéticas. ¿Okay? Y en nuestra Biblia, entonces terminamos con los 7 libros, desde Isaías hasta Malaquías, que incluye los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y luego los profetas menores, que son 12. Entonces son 5 mayores y 12 menores, hacen todos los profetas. ¿Sale? Nuestro último libro en el Antiguo Testamento es Malaquías. Acuérdense que a partir de entonces hubo 400 años de silencio aproximadamente, donde ya no se escribió nada. El mensaje de Dios terminó. Muy bien. Y me hacen una pregunta aquí en el chat. Víctor me dice, Víctor Miranda: cuando el Antiguo Testamento habla del pueblo de Dios, ¿se refiere a los judíos o también debemos entender que se refiere a la iglesia referida en el Nuevo Testamento? Sí, cuando habla del pueblo de Dios, específicamente en algún pasaje se está refiriendo a los judíos, que ahorita vamos a ver más sobre quiénes eran judíos y quiénes no eran judíos, porque el concepto de judío se desarrolló más tarde en la historia, pero vamos a llamarlo el pueblo de Dios, ¿ok? Pero tenemos que ver cuáles de estos pasajes se aplican a todo el pueblo de Dios, incluyendo el Nuevo Testamento, ¿sí? Como la mayoría de lo que se refiere al Pentateuco, si lo encontramos en el Pentateuco, muy probablemente se aplica totalmente al Nuevo Testamento. Pero recuerden que hay muchas cosas que la Biblia nos menciona. Recuerden que ya vieron en el estudio con Arturo sobre exégesis e interpretación, la hermenéutica, que tenemos que encontrar el principio bíblico, pero luego la aplicación de ese principio bíblico se puede dar en distinta forma. Entonces, en el Antiguo Testamento, si el principio era amar a tu prójimo, lo podemos aplicar en el Antiguo Testamento aún con esclavos, porque había esclavos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento también había esclavos, ¿no? Pero eventualmente desaparecieron, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos hablando en principio de amar al prójimo, eh, lo podemos aplicar de distintas formas de acuerdo a nuestra situación cultural y social.
Entonces, eso no tenemos que tener cuidado para no tratar de obligar al presente a cumplir cada requisito del Antiguo Testamento, como la circuncisión, por ejemplo, ¿no? Ceci Castillo me dice, ¿a qué se refiere cuando dice Antiguo Testamento cristiano? Me refiero a nuestras Biblias presentes, modernas. Es como tenemos el Antiguo Testamento. ¿Ok? Muy bien, entonces, características del Antiguo Testamento. El género. Eh, Toda la Biblia es inspirada por Dios, sabemos esto. Y Dios habló a través de personas, les habló, los inspiró a escribirlos. ¿Cómo sabemos esto? Un ejemplo es que son tantos autores, 40 autores a lo largo de tanto tiempo, y sin embargo la Biblia tiene unidad, no se contradice, ¿no? Dios dice esto en un libro y Dios dice exactamente lo opuesto en otro, ¿no? Y puede haber 3 o 4 por ahí preguntas que podemos aclarar, ¿no? Entonces, los autores escribían de acuerdo a su cultura, su entendimiento, sus conocimientos, lo que estaban viviendo, ¿sí? Y la manera de expresar ese conocimiento de Dios se da de distintas formas. Por ejemplo, la poesía, como Cantar de los Cantares, como Job, son poesías, ¿no? En donde se permite la exageración para aclarar un punto, ¿no? Como cuando dice en el Salmo 51 David, pecador, me concebiste pecador en el seno de mi madre, ¿no? Es una hipérbole, es una exageración que está diciendo David de cómo se siente él. Lo está escribiendo de manera poética, ¿sí? Entonces no lo podemos tomar literalmente, decir, exactamente, entonces todos nosotros nacimos en pecado. Ese es uno de los argumentos que toma el catolicismo para crear la doctrina del pecado original. Lo vamos a ver en la apologética cuando hablemos sobre el catolicismo. Entonces, la poesía nos describe con sus reglas poéticas. Si los pudiéramos leer originalmente en hebreo, veremos que riman, sí, que tienen un orden. Los salmos, precisamente, la primera letra de cada salmo va en un orden en el abecedario hebreo. Tiene una estructura diseñada para hacerlo bello al momento de leerlo y de apreciarlo. Entonces tiene sus propias reglas de interpretación, como les di el ejemplo de Salmo 51. Tiene libros históricos en donde nos habla de eventos, ¿no? Lo que está pasando con el pueblo. La Biblia es un gran libro de historia, utilizado en las universidades para entender mejor. Y por lo mismo, cuando leemos la historia, tenemos que entender que hay libros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que no mencionan la palabra de Dios, ¿no? Como Esther, ¿no? Nehemías, no hablan, no dice Dios dijo, ¿no? Pero sin embargo nos están platicando la historia del pueblo de Dios y están llenos de Dios porque por Dios están actuando y trabajando y ayunando, orando, peleando por el pueblo de Dios, ¿ok? Entonces tenemos esas reglas de interpretación. Y profecías, que son estos libros directamente que sí nos hablan de que Dios les está hablando a su pueblo. Muy bien, tanto en el Antiguo como también en el Nuevo. Entonces estos son los géneros, estos son los 3 géneros principalmente. Fechas, de aproximadamente el año 1000 al año 400 antes de Cristo. Esto es cuando se puso de manera escrita. Oralmente se transmitía, ¿sí? Y era, a lo mejor podemos decir, híjoles, esto puede estar lleno de errores, ¿no? Sin embargo, recuerden que no tenían internet, que no tenían libros escritos. Entonces, el hecho de memorizarlo era algo fielmente redactado, era algo muy cultural, era parte de las tradiciones. Entonces, no tengamos el temor que tenemos hoy en día, que podemos decir, yo me memorizo algo y al día siguiente se me olvidó. No, esto era cantado y tenían como un ritmo, un tonito, ¿no? Entonces, de esa manera se fue transmitiendo de generación en generación hasta que finalmente se escribió. Entonces, en términos de eventos, aproximadamente el año 2000 antes de Cristo, imagínate, hace 4000 años de nuestra fecha, fue que Moisés estaba empezando a trabajar, ¿no? Es que Abraham, Dios estaba llamando Dios estaba llamando a Abraham aproximadamente hace 2000 años atrás, o sea, hace 4000 años, 2000 antes de Cristo, ¿sale? Entonces, y eso es en cuestión de los eventos, pero se empezaron a escribir alrededor del año 1000. Muy bien. Cronología. No es cronológica,
Tristemente, quisiéramos que fuera en orden, ¿sí? Desde lo más antiguo, aunque sí Génesis es la parte primitiva, antes de las épocas, sí, Génesis sí, pero sobre todo en medio, en la parte de los profetas, jueces, crónicas, hay cosas que se sobrelapan y luego vamos a ver cómo hay eventos que están sucediendo en el norte, en Israel, y eventos que suceden en Judea, en el sur, al mismo tiempo. Entonces, puede ser un poco confuso. Por eso es tan importante que tengamos un panorama, una semblanza del Antiguo Testamento, veamos toda la historia, todo el mensaje, y eso nos va a ayudar a saber, en dónde me encuentro. Fuentes, bueno, ¿de dónde surgieron sus fuentes? Me refiero a no la inspiración de Dios, sino de dónde tomaban el lenguaje, el conocimiento, pues de su misma historia, de su misma cultura, de los mismos conceptos, términos, historias, frases de la época que ellos mismos vivían, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día vamos a una clase el domingo, el predicador utiliza una canción popular, nos pone un video, ¿no? Que culturalmente todos identificamos y lo entendemos, pero de ahí saca un mensaje de Dios. Entonces, a pesar de que la Biblia está inspirada por Dios, no toda palabra que está en la Biblia está inspirada por Dios. ¿A qué me refiero? Tengan cuidado con lo que digo, en que hay mismas frases que el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento mencionan, ¿no? Que era una frase popular que se decía. Entonces, esa parte no está inspirada por Dios, era algo cultural que se utilizaba en ese momento. Pero sin embargo, el autor lo utiliza para poder transmitir un mensaje, convencer a alguien, hacerlos entender, llevarlos a un mejor conocimiento de Dios. Muy bien. Rosalía Cruz me dice, en Juan 8:31 puede encontrarse el momento en que se dividen los judíos que decidieron seguir o no seguir a Jesús. Jesús les dijo a Dios que habían creído en él. Sí, pero lo que yo me refiero, tienes razón, los que quisieron seguirlo como discípulos a Jesús y los que no lo reconocieron como Mesías, ¿sí? Pero a lo que me voy a referir yo es al que el pueblo de Dios se separó como por sus tribus en dos pueblos diferentes. Que ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar estudiando el Antiguo Testamento desde un punto de vista geográfico, visual, ¿ok? Entonces vamos a hacer un viaje y ahorita en unos segundos vamos a sacar nuestros celulares para hacer un viaje. Esta es la creciente fértil, la región que se llama la media luna. Si vemos una luna así que está como acostada en esta forma, podemos ver aquí que está la media luna, ¿sí? Vamos a ubicarla. Entonces aquí está el Mar Muerto, por aquí está Jerusalén, aquí en esta partecita, hoy en día, ¿no? Este es el lago de Galilea, por acá. Acá está Egipto, vemos el río Nilo, ¿sí? Las pirámides están por aquí, ¿sí? De Giza, el mar Mediterráneo, Creta, ¿qué más podemos ver? Esta es la península donde cruzaron durante los 40 años en el desierto, ¿no? El monte Sinaí está por acá. Entonces el Mar Rojo. Ok, acá está el Golfo Pérsico. Aquí es donde está Irak e Irán en el tiempo presente. Acá está Israel. Bueno, y este es el río Tigris y el río Éufrates, que son grandes ríos que irrigan toda esta zona y la hacen muy fértil. Acá, entre el lago de Galilea y el Mar Muerto, tenemos el río Jordán, que también ayuda a irrigar. El agua viene del lago de Galilea hacia el Mar Muerto, viene en esta dirección, y la mayoría del agua viene a través de las lluvias de las montañas. Muy bien. Entonces, esta es una zona muy fértil, ¿ok? De temporada, pero comparado con el resto de la península que es desértica, muy fértil. Aquí se desarrolló la historia de la humanidad y que dio origen a las principales culturas de la humanidad. Entonces, Mesopotamia y Canaán, aproximadamente estamos en el año 1500 antes de Cristo, se desarrollaron las culturas. Y aquí vinieron cada vez más culturas, los asirios, los persas, y ahorita vamos a hablar más de esto, ¿ok? Entonces esta es la creciente fértil. Aquí nos vamos a ubicar. Si agarramos entonces el Google Maps y buscamos esta zona, vamos a encontrar, estos son los países,
¿Sí? ¿Se acuerdan de la guerra del Golfo Pérsico? Aquí está Kuwait, aquí está su capital, aquí está Irak y Bagdad, que fue un sitio de muchas peleas también. Acá está Siria, Lebanón, Israel y Jordán. ¿Ok? Y ya hasta por acá estará Egipto. Entonces, esto es la distribución en el presente. Muy bien, vámonos de viaje entonces. Les voy a pedir ahorita que vamos a hacer una actividad. Estamos todos por ahí, ya tenemos 66 participantes. Les voy a pedir que cada uno decida con qué ciudad va a buscar, pero vamos a abrir Google Maps, así como cuando vas a buscar la ubicación de la próxima reunión o vas a visitar a un amigo, ¿no? Y busca, una vez que lo encuentres, vas a abrir la visión en 3D para que puedas ver cómo se ve una fotografía del lugar, ¿no? Busca Jerusalén y localiza el Mar Muerto. Entonces busca Jerusalén, Israel, así, y pone Enter, ¿no? Y luego ponlo en modo de imagen. Y luego de ahí te puedes mover de Jerusalén hacia el norte para encontrar el Mar Muerto. Otros van a buscar la ciudad de Nazaret, hoy en día donde nació Jesús. Entonces pon Nazaret, Israel, Enter, ¿no? Y de ahí te vas a mover un poquito al noreste para encontrar el Mar de Galilea. Aquí hay un error. Otros busquen por favor el río Jordán. También busquen el río Jordán. También puedes buscarlo en Jordania, porque al lado este del río Jordán está Jordania. Y también busca imágenes en 3D de personas que hayan viajado al río Jordán, cómo se ven las plantas, si hay algo de fauna silvestre, cómo se ve el clima. Muy bien. Y luego otros me van a buscar Arán. Pónganlo así con doble R con H, en Turquía. Esto es el pueblo de donde vino Abraham, que antes se llamaba Harán en la Biblia. Okay, hoy en día es una ciudad pequeña. Búsquenla por favor. Y puedes buscar Babil. La palabra Babil en Irak es la antigua Babilonia. Muy bien. Vamos poniendo aquí en el chat qué encuentran. Vamos a tratar de hacer vivo esta ubicación. Imagínate poder hacer un viaje, es algo que a mí me encantaría, que tengo planeado poder hacerlo, pero en próximos años. Espero que todo esto del COVID ya pase, toda la pandemia, y podamos viajar de manera más segura. Douglas Jacoby, por ejemplo, como maestros, uno de los maestros de la iglesia, organiza un viaje cada año a lugares específicos de la Tierra Santa. También va a hacer los viajes de Pablo en Grecia. Y en cada lugar donde llega, él da una clase, explica qué está pasando, qué podemos encontrar, la arqueología del lugar, entender mejor el pasaje de la Biblia en ese momento, ¿no? Entonces los animo mucho, si pueden, hagan un viaje por Tierra Santa, y si pueden ir con un profesor, con un maestro, con un investigador, mucho mejor. ¿Ok? Entonces, ya lo están haciendo. Vamos entonces, si ya tuvieron ahí en su mapa, vamos a rellenar en este mapa, vamos a tener nuestra actividad, los nombres. Yo sé que no lo pueden escribir aquí en su computadora, pero imagínate que sí puedes escribirlos, ¿no? Adriana me dice que organice uno. Ah, estaría increíble, ¿no? América dice sí. Bueno, vamos a ver cuántos se apuntan, ¿eh? Sí, sí, será muy buena idea, muy buen plan. Muy bien, vamos colocando entonces los nombres. Mesopotamia, ¿dónde iría Mesopotamia aquí? A ver, ¿alguien me puede escribir, por favor, en el chat? ¿Dónde va Mesopotamia en toda esta parte de la creciente fértil? Me pueden decir al este, al norte, al sur, al este o al oeste. Ah, muy bien. A la derecha entre el Tigris y el Éufrates. Eso, muy bien. Vamos a escribir aquí. Sí, podemos escribir Mesopotamia. Muy bien. Esta zona Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, exactamente. El mar Mediterráneo está más fácil, ¿no?
pues aquí no hay muchos mares, el Mar Muerto, pero creo que es el Mar Negro, ¿no? Ok, exactamente, del lado abajo de Creta, muy bien, sí. Por pasar a escribir Mediterráneo, Mediterráneo, muy bien. ¿Dónde vamos a poner el Mar Muerto? Aquí hay varios, ¿no? Entonces, ¿cuál de todos será? El de arriba, el del medio, abajo de niño. ¿Cómo que abajo de niño? Hasta arriba sería, ya se están adelantando, ¿eh? Ok, la creciente fértil, muy bien. Pero no faltó el acento. Ok, creciente fértil. Del lado izquierdo, Ceci. Ceci es buena en geografía. Muy bien. El Mar Muerto, que es este que está aquí. Oigan, pero también está la palabra, déjame ver, Jerusalén. Lado izquierdo inferior. Entonces, este puntito rojo es la ciudad, ¿verdad? Entonces, más bien, vamos a poner Jerusalén. Y vamos a cambiar, a ver si puedo cambiar el Mar Muerto. Ay, no me deja. No me deja, ahora tengo que borrarlo. Sí, ups. Vamos a borrar, perdón. No. mm, No me deja borrar. No me deja borrar. Bueno, perdón. Déjeme cambiarlo entonces a seguir escribiendo. Entonces, esta parte de hasta abajo va a ser Jerusalén, porque es la más cerquita, y en esta parte aquí va a ser el Mar Muerto. ¿Ok? Ok, el Mar Muerto es al lado del Nilo. Muy bien. Entonces, aquí estamos. Aquí está el río Nilo, ¿sí? Y me dice aquí Mar Mediterráneo, Mar Lago Galilea, Egipto. ¿No será más bien Egipto? Exactamente, muy bien. Sí, muy bien. Pues ponemos aquí Egipto. Este es el Mar Muerto. Ahora tenemos aquí dos lugares. Tenemos aquí un lago y una ciudad. ¿Quiénes serán estas? ¿Quién me puede poner en el chat? Nazaret, ok. ¿La ponemos la de abajo o la de arriba? Muy bien. Jordán, dice Erika. Pero no está la palabra Jordán, ¿verdad? El río Jordán, sí, no está dibujado aquí. Estaría conectando las dos, ¿verdad? Aunque no está. Entonces vamos poniendo esta como Nazaret. Muy bien. Y vamos poniendo entonces este como el mar de Galilea. Ok. Y ya nomás nos queda entonces dos más, que pondría siendo, ¿cuál será esta? Muy bien, gracias. En la parte de arriba, entonces, ¿quién será esta? Si esta es la zona de Mesopotamia, ¿qué ciudad será esta? A ver, ¿qué nos falta? Creciente fértil, Jerusalén, Nazaret. Pues nos falta Babilonia. Muy bien, gracias. Que es la ciudad, ¿verdad? Y entonces nomás nos queda aquí, que es Arabia Saudita, que es la zona del desierto, la península árabe, que es muy larga, ¿no? Muy bien. Entonces ya ubicamos geográficamente. Por acá en el norte está Aram y desde acá vino Abraham y vino, esta es la tierra prometida. Imagínate, Dios lo llamó desde acá del norte a caminar todo esto hasta esta parte, ¿no? Hasta la zona de Nazaret. ¿Dónde nació Jesús? Nazaret, está en el norte. Jesús, ¿a dónde iba? Iba de Jerusalén hacia Nazaret, iba en toda esta zona, de aquí se movía, ¿no? Eh, a Jesús cuando nació lo llevaron al Egipto, ¿sí? De Egipto llamaré a mi hijo, ¿no? Hay una profecía. Entonces lo llevaron acá, José y María lo llevaron acá para esconderlo de Herodes, ¿no? Entonces te fijan todo lo que tuvieron que caminar. En Egipto estaban y los israelitas, ¿no? Todavía no se llaman israelitas, todos los descendientes de del pueblo que estaban siendo esclavizados en Egipto, ¿no? A partir de Moisés y todo su movimiento de liberación pasan por aquí, entonces, ¿dónde cruzan? ¿Dónde se abre el mar? ¿No? Muy probablemente dicen los científicos que en esta parte del norte
del Mar Rojo, ¿no? Por aquí se abrió. Entonces pasaron, y en esta península es donde pasaron los 40 años dando vueltas, ¿no? Por aquí en el norte está el Sinaí, el monte Sinaí, donde Dios le da los 10 mandamientos, ¿no? Y finalmente suben otra vez al norte y llegan aquí. Muy bien. Víctor, me pones que Babilonia puede ser Ur, ok, sí, más específicamente. Aquí este mapa no está muy bien delineado. Ok, vamos a seguir estudiando un poquito más la geografía, más en la zona. ¿Por qué Dios escogió esta zona? A lo mejor dices, José Carlos, ¿para qué tenemos que estudiar geografía, no? Miren, vamos viéndolo de manera en relieve. Aquí está el mar Mediterráneo. Toda esta primera parte, ¿sí? A un lado del mar Mediterráneo son llanuras. Es muy plano. Eran zonas de donde había viento, donde había y existen todavía viento del mar, que es húmedo, y es una zona donde también las lluvias que caen en la zona montañosa bajan y las inundan o las riegan, ¿no? Entonces son buenas zonas de agricultura, pues son zonas planas. Y luego llegamos a la zona de montañas, ¿no? ¿Sí? Entonces toda esta zona montañosa, Jerusalén es una parte montañosa, Hebrón, esta parte son las montañas. Del otro lado viene un valle, el Valle del Jordán, no sé si lo han escuchado también, que en la parte más profunda del valle, por eso hay un río, porque es la parte más profunda, y que desemboca en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es la depresión en tierra firme del todo el planeta que está más abajo del nivel del mar, aproximadamente a 400 metros bajo el nivel del mar. ¿Ok? Entonces, esta parte, como pueden ver aquí arriba, está abajo del mar Mediterráneo. ¿Sí? Eh, el mar muerto se le llama muerto porque tiene de 6 a 7 veces más salinidad que el agua normal. No tiene vida, no tiene plantas, tiene bacterias, pero no tiene plantas, no tiene peces. Si metes un pez se muere inmediatamente. Pero la diferencia es de que es un lugar terapéutico, ¿no? Y para ustedes que buscaron ahí en el Google Maps, a lo mejor pueden encontrar baños, ¿no? Baños terapéuticos donde van muchos turistas y se ven fotos ahí flotando. Si estás leyendo, estás flotando en el agua, ¿no? Porque te empuja totalmente. También las tierras, los lodos ahí del lago están muy llenos de minerales y se utilizan para mascarillas y tratamientos de la piel y todo esto, ¿no? Eso en ciertas partes del Mar Muerto. No crean que todo el Mar Muerto es así, ¿ok? Pero sí, definitivamente es un mar muy salino. A diferencia del lago Galilea en el norte, que sí es agua fresca y es la principal fuente de agua potable para toda esta zona. En términos de vegetación, vemos como la parte verde es la parte de bosques, ¿sí? Cuando hablan de los bosques del Líbano y que cortaban los árboles para hacer el palacio del templo, ¿no? El templo de Salomón, ¿no? Entonces, esta parte de las montañas, y aquí en el norte, Samaria, toda esta parte del norte, al lado izquierdo y derecho del río Jordán, este y oeste, es totalmente llena de bosques, ¿sí? Definitivamente hoy en día ya no existen los bosques que existieron en su momento, pero sí existían. En la parte del verde más claro es una zona también más de pastizales y de vegetación más baja, pero también de muy buen alimento. Por eso recuerden que es la creciente fértil, ¿no? La lluvia, la parte más oscura, es donde llueve más, eh, y las tenemos, por ejemplo, vemos como aquí cerquitas en la parte de Samaria. Jerusalén está aquí arribita de Samaria, ¿sí? En esta parte muy oscura, aparte aproximadamente 1000 milímetros a un metro de lluvia al año en esta parte, y las partes más oscuras también 280. O sea, realmente es un clima, no es tropical, definitivamente, no como en una selva, es mediterráneo, se le llama, ¿no? Entonces tienen lluvias por temporada, pero sí llueve lo suficiente para crear bosques y crear mastizales. Y en el tiempos antiguos, toda esta zona había mucha fauna silvestre. Entonces, cuando hablamos en Job, que platica de los leones, de las avestruces, de los monstruos del río, ¿no? Que el hipopótamo, el cocodrilo, sí existían, ¿sí? El león que existía en estos momentos, en esta zona ya se extinguió.
Solamente quedan un remanente de león asiático en India, en una reserva, una población muy pequeña, pero sí existían. Avestruces existían, antílopes existían. Hoy en día quedan antílopes, es una zona también de migración de aves, tanto de África hacia Europa como de Europa hacia África y hacia Asia. Pasan. Y hablando de por qué Dios escogió esto, porque precisamente era una zona de paso. Tanto Jerusalén, cuando venían los viajeros de África, desde Egipto, tenían que pasar aquí por esta parte de la costa y tenían que a fuerzas no ir por las montañas, sino ir por la parte de la planicie y cruzar hacia Europa o hacia Asia. Cuando venían de Asia también los viajeros tenían que cruzar por aquí. Entonces, Nazaret era un lugar internacional. Si querías escoger un punto donde el mensaje de Dios se debía transmitir, este era el mejor punto, porque tenías de 3 continentes, de África, de Asia y de Europa, gente que viajaba por aquí. Y eran ciudades de paso, eran realmente ciudades pequeñas donde la gente podía llegar, agarrar las noticias, quedarse 1 o 2 días y seguir de paso, ¿no? Entonces todo lo que hayan visto o aprendido lo llevarían a sus lugares. Es interesante cómo Dios hasta en eso pensó, ¿no? Aquí podemos ver claramente también el río Jordán que conecta a los dos, ¿sí? La parte del norte entonces es Samaria y la parte del sur y donde está Jerusalén está por aquí, aquí en el sur, es Judea y la parte del norte es Samaria. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, eso es por la parte geográfica. Vamos viendo un poquito la clasificación. Esta es una clasificación que hacemos hoy en día moderna. Aquí dice que son 46 libros. Aquí están tomando los 7 libros que son los deuterocanónicos. ¿Ok? Que son los de, por ejemplo, los libros de Macabeos. Estos libros se escribieron antes de la llegada de Jesús, en los 400 años entre Malaquías y la llegada de Jesús. Una pequeña nota de los deuterocanónicos, ellos mismos dicen que no están intencionados como ser la palabra de Dios. Hay relatos fantásticos de dragones. Cuando tú los lees, te das cuenta que no tienen una inspiración profunda. Son libros que se toman más bien históricos. ¿Por qué están en las Biblias católicas? Porque allá durante la Reforma, en 1500 aproximadamente, cuando Martín Lutero llama a la Iglesia a hacer cambios, ¿no? Parte de la manera de hacer esa diferencia entre los protestantes, los que protestaban contra la Iglesia y la Iglesia unida, fue la introducción o el añadir estos libros, eh, y eso distinguen desde entonces la Biblia católica de la que no es católica. ¿Okay? Y los pueden leer, desde luego, sabiduría, lo pueden leer, no les va a hacer daño en su fe para nada, ¿no? Pero son más bien como de una naturaleza de entender qué estaba pasando en esos 400 años. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la organización? Pentateuco, ya dijimos los primeros 5 libros. Fíjense bien porque ahorita van a hacer una actividad, ustedes van a rellenar este mismo mapa conceptual, pero con sus propios libros, ¿sale? Entonces, si quieren tomar notas, los históricos que nos revelan lo que sucedió, como Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Samuel también nos relata mucho. ¿Okay? Esos son los libros históricos, ¿ok? Como el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, es un libro histórico. Proféticos, entonces son los que hablan en nombre de Dios. Recordemos que no tenían todos los documentos escritos, entonces Dios guiaba a su pueblo a través de personas específicamente que les hablaba. Cuando la Biblia terminó de escribirse, la profecía se terminó. Todavía en la iglesia en el primer siglo había el don de profecía, que era hablar de parte de Dios mensajes, ¿sí? Para su pueblo, de reconfort, de ayuda. No era como que Dios mandaba un nuevo mandamiento, no. Era un hablar de Dios hacia situaciones específicas. ¿Ok? Entonces, una vez que se completa el canon de la Biblia, las cartas de Pablo, las últimas, se termina la revelación escrita de Dios. Entonces, es importante saber esto y entenderlo. Hay iglesias que dicen que hoy en día Dios les sigue hablando y les sigue revelando su voluntad. Entonces, eso ya no es bíblico. Esos son los libros proféticos, ¿ok? Entonces, son los profetas mayores, que son 5, y los profetas menores, que son 12, total 17. Los poéticos, que expresan
o nos enseñan cómo expresar la fe a Dios y cómo conocer más el carácter de Dios. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. ¿Vale? Y estos sapiensales que dentro de los poéticos hay otros que nos enseñan más reglas como proverbios, ¿no? De cómo vivir. Perfecto. Estos son una clasificación que nos ayuda a poder saber qué tipo de literatura estoy leyendo. Recuerden que la interpretación del libro que estoy leyendo va a depender de su género. Entonces, estoy leyendo un libro poético, voy a tomarlos así como una poesía que me ayuda a sentir algo que Dios me quiere transmitir, ¿no? Proféticos, Dios le está hablando a su pueblo en el momento dado. Algunas de esas profecías hablan sobre el fin de los tiempos, hablan sobre el futuro también, que es algo apologético, nos ayuda a defender mucho nuestra fe, como es Dios el Dios de la historia. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, partes de Daniel son proféticas. Ezequiel, el libro de Ezequiel, es un libro muy profético. Cuando hablamos acerca de eh, todos los libros de jueces, ¿sí? No había ningún rey en ese entonces los jueces dirigían al pueblo y hablaban de parte de Dios. ¿Ok? Muy bien, entonces estamos listos. Acuérdense bien cómo está la clasificación y ahora vamos a rellenar este mapa conceptual. Kevin me pregunta, ¿es el profeta más grande? En términos de la longitud de su libro, por los capítulos, la cantidad del mensaje, sí, podemos decir que Isaías es el más grande. Muy bien. ¿Podemos completarlo entonces? ¿Qué empezamos acá arriba? ¿Qué le vamos a poner acá arriba? Clasificación, libros, a ver, vamos a ver. Antiguo Testamento, me dice Miriam. Ok. Entonces aquí ponemos Antiguo Testamento. Ok. Y luego, ¿qué vemos? José Luis Jiménez, Antiguo Testamento. Ok, 46 libros, pero vamos a ponerle entonces 39, que eso no sabemos que tiene. Muy bien. Y luego, ¿qué más? Familia Álvarez Cabral ya puso 46, muy bien. Y luego, ¿qué le ponemos aquí? Escritos antes de Jesús, muy bien. Vamos a poner así, antes de Cristo, ok. Ujú. Y esta parte entonces que vamos a terminar acá son los libros, muy bien. Eso, libros, ¿no? Y entonces empezamos con el primero. Aquí no hay cinco, sino uno solo, que le llamamos muy bien. Acuérdense que Pentateuco, penta significa el cinco, entonces el Pentateuco. ¿Y qué sigue aquí abajito? Ulises también le pone como Torá. Ok, muy bien, la ley o Torá. Y como, entonces los cinco libros, ¿verdad? Que los vamos a poner acá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ok, ok, entonces ya tenemos acá cinco libros. Y luego aquí, ¿cuáles siguen que están aquí? Eran los históricos, muy bien, históricos. Ok, luego dice, ¿qué más? Hechos de lo que pasó, muy bien. Entonces nos dice Itzel sucesos y como por ejemplo Reyes, ¿sí? Reyes, Crónicas, ujú. Primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, ¿no? Ok. Creo que aquí decía solamente cómo y luego hay aquí los ejemplos, ¿no? Ok. Y entonces acá, ¿cuál es el que sigue? Libros proféticos, muy bien. Entonces los profetas, entonces eran, vamos a poner mayores, ok. Mayores y menores. Vamos a poner aquí un ejemplo de un profeta mayor, como hablaban de parte de Dios. Ujú. Hablaban de parte de Dios. Muy bien. ¿Y qué más ponemos aquí? Isaías, ujú, Daniel, Ezequiel. Perfecto.
Jeremías. Ok, muy bien. Exactamente, estos son los proféticos. Los menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos esos serían los menores, ¿no? Ya no tenemos espacio. Y luego, ¿qué nos sigue aquí? Ok, los libros poéticos. Perfecto. Y aquí, ¿qué sigue? ¿Te acuerdan? Poesía, que nos describen cómo son los poéticos. Nuestra fe, ok. Como cantares, ok, como salmos. Ok, aquí no hay mucho espacio. Exactamente, expresan la fe en Dios, ¿no? Vamos a poner aquí, expresan fe en Dios. No nos quedó mucho espacio y vamos a poner aquí como salmos, como cantares. Ok, muy bien, gracias. Y finalmente, los últimos serían los, eso, qué bien, estamos todos participando, sapienciales. Son los que nos dan sapiencia, conocimiento, sabiduría, ¿verdad? Normas de buen comportamiento, como por ejemplo, pues proverbios, ¿verdad? Muy bien. Eso, felicidades. Lo completamos muy bien. Oye, esta es una clasificación, ¿ok? Esto nos va a ayudar mucho también cuando nos memoricemos los libros en su tarea. Eclesiastés es sapiencial, me pregunta Itzel. Sí tiene mucha enseñanza, sí. Este, por clasificación podemos decir que Proverbios es el mejor sapiencial, pero Eclesiastés también se considera sapiencial. Fue escrito por Salomón y, y nos narra muchos principios, ¿no? De cómo vivir la vida, sí. Ok, esta clasificación es muy importante que la tengamos. Eh, Fíjense cómo es Dios, ¿no? Que nos permite sus libros clasificarlos de una manera simétrica. 17 libros de historia, 5 libros en medio de sabiduría, poesía, alabanza y 17 libros de profecía. ¿Ok? Entonces, primero son, dentro de estos 17, los primeros 5 libros que es el Pentateuco y luego 12 libros de historia. ¿Ok? Y luego viene en medio de la sabiduría, poesía, alabanza, y luego dentro de los 17 profecía, los 5 de mayores y 12 de menores. ¿Se fijan? Es mucho más fácil así clasificarlos y podemos enumerarlos del 1 hasta el 39. Entonces, para memorizarlos, háganlo así, ¿no? La ley, Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego, historia del Antiguo Testamento. Ujú. 12, entonces 5, 12, 5, bueno, 17, 5, 17, o podemos decir 5, 12, 5, 5, 12. ¿Sale? Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 de Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esto es como viene en nuestra Biblia, ¿sí? Entonces así no lo podemos aprender. Génesis no se considera histórico, aunque sí tiene mucha historia, porque no todo el libro de Génesis es completamente histórico, sino el enfoque es narrar el pueblo de Dios y sobre todo del capítulo 1 al 11 habla sobre los orígenes. Entonces, esto se puede considerar más como un mito en el sentido de que es una manera de interpretar los orígenes. ¿Sí? Podemos luego ver, cuando hablemos en apologética sobre científicamente podemos decir que Génesis tiene principios científicos, sí, sobre el origen, pero como la intención es no decir, vamos a encontrar el esqueleto de Adán y de Eva, ¿no? Sino que son personajes que existieron y que Dios creó al hombre. Entonces, por esa parte de Génesis, no podemos llamar totalmente Génesis como un libro histórico, ¿ok? Pero sí tiene mucha historia. Éxodo tiene mucha historia. Levíticos, cada uno de ellos tiene nombres listados específicos. Entonces sí, también tiene mucha historia, aunque no se clasifican como tales. Muy bien. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Entonces los podemos así memorizar. Y en esta parte me gustaría leerles brevemente como una pequeña descripción de la que hablan cada libro. Por ejemplo, en Génesis entonces tenemos en el origen,
no solamente son los orígenes de la humanidad, pero también del cosmos y de las principales instituciones del hombre, como el rol del hombre y de la mujer, ¿no? En Éxodo, pues es la palabra latina del griego de salida, que es exodus, ¿no? Y la cual registra pues la salida del pueblo de Israel, de Egipto, de su esclavitud. En Levítico quiere decir perteneciente a Leví, que era una de las tribus de Israel que se encargaba de llevar la parte del culto. Entonces, para nosotros Levítico tal vez suena demasiado aburrido leerlo, pero si viviéramos en ese entonces, Levítico sería el más importante porque nos dice cómo debemos agradar a Dios, que Dios le agrada, que Dios castiga, no cómo debemos de portarnos, ¿no? Ese es el Levíticos. Números incluye, se llama así porque te incluye 2 censos o numeraciones para los hombres de Israel que eran de 20 años o más, estaban listos para ir a la guerra. Y Deuteronomio es la palabra griega para deutero, que es segundo, y nomein o regla, como la segunda regla, segunda ley. Entonces vuelve a restablecer la ley para los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. Luego Josué, recordemos que Josué es el líder que sigue a Moisés para llevar al pueblo a la tierra prometida. Recordemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, entonces él era un líder militar. La palabra Josué, por cierto, en hebreo es la misma para Jesús, es Joshua, que significa Salvador, es la misma para Jesús, significan las dos la misma palabra, ¿no? Aquí estamos aproximadamente de 1300 a 1050 antes de Cristo, cuando se inició la conquista de Canaán. Después de Josué, entonces vienen los jueces, donde no había un solo líder para el pueblo, sino había varios jueces que vinieron, dirigieron, morían, luego llegaba otro, ¿no? Aproximadamente. En ese tiempo se consideraba el pueblo de Dios como un grupo de tribus, y algunas veces el liderazgo se sobrepone. Podían ir a un líder o a otro, ¿no? Luego llega Ruth, que significa compañero o amiga, que es la heroína. Este es en el periodo de jueces, donde terminan con Ruth, y viene entonces una genealogía de David que nos prepara para el inicio de la monarquía. Ahorita vamos a hablar más de esto. Primera y segunda de Samuel, entonces ese era el último juez de Israel, que se llamaba Samuel, un profeta, que principalmente se describe en Primera de Samuel, pero no en Segunda de Samuel, y su nombre significa Dios nos ha escuchado. En Primera y Segunda de Reyes nos habla la historia del pueblo de Israel bajo la monarquía. El pueblo quiso tener un rey, entonces Dios escoge y manda a Samuel a que ponga a Saúl como primer rey, y de ahí vienen los reyes, ¿no? Y toda la historia del pueblo cambia. Ahorita vamos a hablar más de esto. Y durante entonces este tiempo de reyes se divide las tribus en 2 reinos, Israel en el norte, Judá en el sur. Entonces en la Biblia hebrea, que ya la vimos, los libros de Josué, Segunda de Reyes, se les llamaban los primeros profetas. Esto hasta aquí, hasta Reyes, estamos hablando antes del exilio, antes de que el pueblo fuera tomado en cautiverio a Babilonia. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Entonces, Primera y Segunda de Crónicas habla de los reinados de los reyes, principalmente del sur de Judea, y estos eran los últimos libros, acuérdense, crónicas que se escribieron, y datan del año 5, del siglo 5 antes de Cristo, o sea, 500 años aproximadamente antes de Cristo. Por eso, acuérdense, en la Tanakh, la crónica son los últimos libros, ¿no? Entonces, vienen aquí Esdras, Nehemías y Esther, están escritos en un tiempo donde ya se había destruido la muralla de Jerusalén, el templo de Jerusalén, y entonces cometí un error, y habían estado en cautividad en Babilonia. Después llega el reinado persa, y Ciro les permite regresar y reconstruir la ciudad. Entonces
Por ejemplo, Nehemías está escrito durante este tiempo de exilio y del post-exilio. Esdras es el sacerdote que se encarga de restaurar la adoración a Dios nuevamente en el templo. Imagínate, después de haber sido destruido, se vuelve a construir. Y originalmente Esdras y Nehemías se consideraba que era un solo libro. Muy bien, y Esther es un gran libro. La palabra Esther viene de Ishtar, que es la reina babilonia del amor. Y esta era una judía que se hizo reina por el rey persa Asuero, y nos relata la historia del Purim, esta celebración que hoy en día siguen haciendo los judíos, durante la cual se celebra que fueron rescatados de ser exterminados por el rey Asuero. ¿Recuerdan? Por el plan que Mardoqueo había realizado en su contra. Y finalmente Esther, después de ayunar, orar, convence al rey y toda su trama se viene abajo. Entonces es un libro que habla de esta época tan importante para el pueblo judío que hoy en día se sigue celebrando. Lo hallaremos en la poesía. Job. Entonces, este es un libro considerado poético. Recordemos cómo habla sobre cómo Dios viene a ver a Job y Satanás se encuentra con el enemigo, con Dios le dice, mira, ¿no ya viste a tu siervo Job? ¿No? Y lo acusa, entonces Dios permite que le pasen cosas, y todo el libro se trata de cómo sus amigos están tratando de convencerlo de que el castigo no vino de Dios, o que si vino es porque él hizo pecados que estaban escondidos, ¿no? Y finalmente él se arrepiente y Dios le regresa todas las bendiciones. Entonces, es un libro poético porque trata de precisamente esa lucha interna del corazón en su relación con Dios, ¿no? Y con el problema del sufrimiento. Los salmos eran originalmente oraciones e himnos cantados con instrumentos musicales. La palabra psalo es la palabra griega para el instrumento que se utiliza para tocar las cuerdas, que hoy en día también se conoce como salo. La mayoría, desde luego, compuestos por David. Proverbios es una serie de dichos compuestos por Salomón y otros más. Entonces tiene una serie de guías de principios morales, de rectitud, éticos y de cómo vivir como a Dios le agrada, ¿no? Eclesiastés es la palabra latina para el líder de la reunión o de la asamblea, que en latín es ecclesia, que es de donde viene la palabra iglesia, ¿sí? Y probablemente se refiere precisamente a que era Salomón el que estaba dirigiendo a esta eclesia o a esta iglesia. Tiene muchos principios también de vida moral. Y el Cantar de los Cantares se le adjudica también a Salomón, una colección sobre la poesía relacionada a su noviazgo, a su matrimonio. También se le llama cánticos, cantares, cantar de cantares, ¿no? Y tradicionalmente se lee durante la Pascua para los judíos, y habla como el ideal del matrimonio y del enamoramiento, ¿no? Habla de la sexualidad, es un libro que nos habla de la sexualidad y del amor puro que Dios nos trae en el matrimonio, ¿no? Muy bien, los profetas mayores. Isaías vivió en el siglo 8 a.C. Isaías contiene principales profecías muy específicas. ¿Verdad? Isaías 53 acerca de la muerte de Jesús. Es el profeta que más se le menciona en el Nuevo Testamento. Su nombre significa Yahvé es salvación. Jeremías fue un sacerdote y un profeta de Judá, es decir, en el sur, cuyo ministerio fue en Jerusalén durante la caída. Por eso cuando vemos Jeremías hay tantas quejas, hay tantos reclamos de parte de Dios a que el pueblo se vuelva a él, a que cambie. Jeremías también se mostraba de luto, ¿no? De muchas formas para hacerle ver al pueblo que tenía que volverse, porque si no se arrepentían iba a llegar el castigo, y finalmente llega el castigo, llegan los asirios y se los llevan cautivos, aproximadamente el 626 al 586 a.C.
Lamentaciones registra precisamente los lamentos de Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén, del templo y del reinado de Judá. Y para hacerlo peor, nadie escuchaba a Jeremías, ni siquiera los sacerdotes ni los profetas, nadie le creía a Jeremías, y pues por eso viene después el castigo de Dios, ¿no? Ezequiel es un profeta entre los exilios, los que están exiliados en Babilonia, es decir, está escrito desde Babilonia, aproximadamente el año 6, el siglo 6, perdón, antes de Cristo. Él estaba, su nombre significa Dios es fuerte o Dios me hace fuerte. No solamente tiene profecías de ese tiempo, sino también tiene profecías hacia el final de los tiempos. Ezequiel es un libro profético, como ya les comenté. Daniel era un estatista, trabajaba para el gobierno en Babilonia en ese entonces, dirigido primero por los asirios, luego por los persas. Su nombre significa Dios es mi juez, y aquí estamos aproximadamente en los 600 antes de Cristo. Recuerden que Daniel es el profeta, conocemos toda la historia de cuando lo avientan al foso de los leones, que leemos en el misterio de niños, etcétera, ¿no? Y Daniel entonces es un hombre que se mantiene firme a pesar de vivir en toda la oposición. Los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, eran profetas durante el siglo 8, es decir, al mismo tiempo que Isaías. Sus nombres significan, para Oseas es Yahvé me ha ayudado, o salvación, como Josué o Jesús. Yahvé es Dios, Joel, y Amós es carga o el que lleva la carga. Abdías es del año 600 antes de Cristo. Él desafió a Edom para que no se burlara de la caída de Jerusalén. Edom era un reinado en el sur de Jerusalén. Y luego Jonás es un profeta del siglo 8 antes de Cristo, al mismo tiempo que Isaías, ¿no? Irónicamente su nombre significa paloma, y es irónico porque contrasta mucho con la actitud que Jonás tenía. Recuerdan cómo se enoja porque Dios no castiga al pueblo que fue a llamarlo a arrepentirse, se arrepienten, Dios no los castiga y Jonás se enoja, ¿no? Y después tiene una actitud así como de capricho ante Dios. Entonces no es para nada una paloma, ¿no? Miqueas, su nombre significa quién es como Dios, como Yahvé. Es del siglo 8 también. Nahum significa confort. Profetizó contra Asiria en el siglo 7. Habacuc y Sofonías eran profetas del siglo 7. Cuando el reinado de Babilonia, el imperio babilónico estaba creciendo, se estaba haciendo muy poderoso, ellos profetizan en contra precisamente de ellos y de que el pueblo se arrepienta, y sus nombres significan abrazo y Yahvé ha abrazado o ha atesorado, ¿sí? Ageo y Zacarías eran profetas del siglo 6 que animaron la reconstrucción del templo. Este segundo templo fue mucho menor, ya no tuvo el poderío ni la grandeza del templo que había hecho Salomón. Si han escuchado por ahí, los judíos quieren reconstruir el templo, que será el tercer templo. Lo que queda hoy son los restos solamente del templo, de algunas paredes. Si van a visitar Jerusalén, en la pared de los lamentos, precisamente donde los judíos hacen oraciones, son restos de estos templos que construyeron por segunda vez. Y entonces ellos se encargaron de volver a leer la Torá, de volver a hacer el culto, ¿no? Su nombre significa festivo, Ageo, y Zacarías significa, su nombre recuerda. Finalmente, Malaquías, el último profeta del siglo V, Malaquí significa mi ángel o mi mensajero. ¿Ok? Muy bien, entonces con esto tenemos un repaso de todos los libros del Antiguo Testamento, y vamos a ir a tener una visión de águila. Hay una pregunta antes de que entramos aquí. A ver, vamos viendo las preguntas. Irma dice, ¿o libros de qué? Irma, ¿en qué categoría? ¿Mayores o menores? A ver, Irma me pregunta, ¿cómo se llaman los últimos libros? Sofonías, Ageo,
Sí, ya, yo creo que ya te resolví la pregunta, ¿no? El último libro es Malaquías, en el Antiguo Testamento. Ok. Zacarías, Malaquías, eran profetas menores. Muy bien. Ok. Y luego me dice la familia Álvarez, tengo una duda, ¿en los libros actuales judíos incluyen todo el Antiguo Testamento o solo se siguen basando en la Torá? Sí, e incluyen todo el Antiguo Testamento. Ujú. Sí, o sea, tienen el Tanakh, que es todo el Antiguo Testamento. Dentro de la arqueología bíblica existen registros históricos que tengan similitudes con el Antiguo Testamento. Bueno, regresando un poquito a tu pregunta, los judíos tienen otros libros que no nada más es el Tanakh, este, que digamos también son muy importantes para ellos, pero no los consideran tal cual como el Antiguo Testamento, como inspirados por Dios, pero que son sus reglas para llevar a cabo sus ritos, y estos se desarrollaron durante esos 400 años de silencio precisamente. Es cuando los fariseos, los saduceos se desarrollan. Entonces cuando viene Jesús y habla sobre todas estas reglas de lavar los platos y las vasijas y las ofrendas y las maneras de vestirse y de levantar las manos en oración y todo eso que critica tanto en Mateo 23, esos se desarrollaron durante el periodo intertestamentario, en estos 400 años. Y eso se recopilaba entonces en otros escritos que no es el Antiguo Testamento. Entonces, para aclararlo esto, por eso también Jesús, cuando habla acerca de esto, no está hablando en contra del Antiguo Testamento de los principios, ¿no? Sino estaba hablando de la creación de los hombres para hacer una religión, para crear estructuras y reglas, ¿no? Más que seguir a Dios en el corazón. Okay, es importante aclarar esta parte, ¿no? Víctor, dentro de la arqueología bíblica existen registros históricos que tengan similitudes con el Antiguo Testamento. Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Tristemente, en el módulo 4 de Apologética no tenemos un curso de arqueología bíblica. Me gustaría hacerlo, pero recuérdame, Víctor, cuando estemos en Apologética para explicarles algunos ejemplos, tanto de, por ejemplo, em, Sodoma y Gomorra, ¿no? Se encontraron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Eh, Eran 10 ciudades, las Decápolis, ¿no? En esa zona se encontraron todos sus restos y encuentran que están quemados de arriba hacia abajo, ¿sí? Y con una temperatura muy alta que quemaba las piedras, ¿no? Que deshacían los minerales, ¿no? Entonces, la arqueología no te dice exactamente qué pasó, pero te dice, mira, sí, las piedras están muy quemadas, el fuego vino desde arriba y no desde abajo, porque abajo lo encontramos, que no es así. Cuando excavan, por ejemplo, ¿qué otras ciudades? Jericó, ¿sí? Las murallas de Jericó, cuando atacaban una muralla normalmente llegaban con palos, con armas y hacían como boquetes y destrucciones, ¿no? Sin embargo, los arqueólogos encuentran que las murallas que rodean la Jericó están deshechas como por piedras, como que si había sido un temblor que las aflojara y que pum, cayeran todas. Entonces no explican por qué pasó esto, pero la arqueología sí te dice así es como están. Entonces no te dice qué pasó, pero cuando vamos al relato bíblico nos dicen, porque cuando gritaron, cuando tocaron con las trompetas, Dios hizo explotar esas murallas y se derribaron. No tuvieron que físicamente lanzar granadas o bombas, ¿no? Para abrirlo. Entonces sí, hay muchas cosas que podemos platicar en otra ocasión. Que la arqueología confirma, hay una especialización de arqueología bíblica totalmente, o sea, tú puedes ser un arqueólogo bíblico y estás trabajando con universidades en Egipto, en Estados Unidos, en Europa, tratando de desenterrar todo lo que la Biblia nos comenta, ¿no? La familia Álvarez Cabrera me dice, los actuales judíos siguen en su totalidad la llamada Biblia hebrea, la cual contiene la totalidad del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas, solo que varían un poco del orden de aparición, pero los libros son los mismos. Correcto. Muy bien. ¿Hay iglesia en su movimiento en Israel? José Luis Jiménez nos pregunta. Sí, sí, hay una iglesia en Jerusalén, precisamente, son pequeñas, normalmente están escondidas, no es muy fácil encontrarlas, pero sí existe en Jerusalén, puedes ir a visitar la iglesia de Cristo. Eh,
Deciré, comenta, ejemplos el Talmud. Oh, ok, perfecto. Que son algunos de estos escritos que no son bíblicos, es decir, no son parte del Antiguo Testamento, pero que contienen todos los preceptos de los saduceos y los fariseos. ¿Ok? Muy bien, gracias por sus preguntas. Me anima a que las estén haciendo, sigan haciendo preguntas. Entonces vamos clasificando la historia hebrea en 4 etapas. Es muy fácil pensar 2000, 500 menos, 1500, 1000 y 500. ¿Ok? Entonces, si esto lo hacemos, nos va a ayudar mucho a saber en qué parte estamos estudiando. Entonces, vamos hasta al principio. Antes del 2000, estamos en Génesis. ¿Ok? Esto lo vamos a llamar la prehistoria. Fue antes del 2000, no sabemos exactamente en qué momento. Científicamente, el Homo sapiens tiene aproximadamente 100.000 años, ¿sí? Entonces no sabemos exactamente en qué momento. La Tierra, de las últimas maneras de datarlo, tiene 4.5 billones de años como planeta. La vida, aproximadamente 3.5 billones de años que aparecieron las primeras bacterias, ¿ok? Bueno, entonces es historia anterior, pero lo que describe Adán, Eva, Caín, los principales personajes en este tiempo están en Génesis 1 al 11, ¿ok? Ahora, ya en una manera histórica, ¿no? Cuando empieza la elección de Dios. Dios escoge de todos los pueblos, escoge a Abraham para formar un pueblo. Entonces lo vamos a llamar el periodo de la elección. ¿Qué estaba pasando aquí? Eran politeístas. Abraham, junto con todos los que vivían en esa zona, eran nómadas, no fundaban ciudades, sino eran principalmente pastores que tenían sus rebaños, por lo tanto tenían que moverse de un lado a otro donde los rebaños tuvieran comida y ahí se asentaban por un tiempo, varios años, y los iban a otro y así. Eran nómadas, ¿no? No tenían escuelas, no tenían una cultura tan determinada. Cada grupo, cada tribu tenía sus propias costumbres, ¿no? Entonces había muchas costumbres. Entonces de todos estos, convencer a uno a decirles solamente hay un Dios, a un hombre, ¿no? Que le creyera a Dios, que no hay muchos, sino hay uno solo, ese fue Abraham, ¿sí? Entonces, por eso es el periodo de Abraham. Después de Abraham, entonces vienen los patriarcas, ¿no? Que son desde Abraham hasta Josué. Abraham tiene a su hijo Isaac, que lo ofrece a Dios. Isaac tiene a sus 2 hijos y Jacob es el que continúa con la promesa. Jacob tiene sus 12 hijos y aquí ponemos a José como el que por el cual sigue la promesa. Cada uno tuvo su rol. ¿Ok? Entonces, estos son los patriarcas. Eh, ¿Dónde encontramos esto? En Génesis del 12 al 50. La historia, si quieres ver la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, lo vamos a encontrar en Génesis del 12 al 50. ¿Qué trata en este tiempo? La teología es Dios quiere escoger al hombre, quiere formar a su pueblo, quiere hacerle creer que Él tiene promesas para Él, que Él es un Dios que los ama, que los cuida, pero pues es difícil para el hombre entender y aceptar esto, ¿no? Por eso es la presencia de ángeles. Recordemos que Jacob pelea con un ángel y ahí se le da el nombre de Israel. Ahorita lo vamos a ver porque es importante. Ok, este es el periodo de la elección. Vienen 400 años de silencio de Dios. Es muy interesante cuando vemos la historia que Egipto, India y China se desarrollan como culturas, ¿sí? En ese tiempo, entre los 1500 y los 2000 antes de Cristo, ¿sí? En distintas partes del mundo, ¿no? En Asia. Viene 1500 aproximadamente. Estos son para redondear y ayudarnos a clasificarlos mejor. Eh, Ahorita vamos a analizar cada una de estas etapas en más detalle, nomás les estoy dando la visión general. Entonces es la salida, el pueblo ya se había crecido tanto en Egipto, que ya son demasiados, entonces sabemos la historia, ¿no? Moisés, escogido por Dios para, después de ver la zarza ardiente, para llevar a su pueblo y sacarlo. Entonces es la época de Moisés, después de que llegan a la tierra prometida, es la época de los profetas, donde los jueces, por eso vamos de Moisés a Samuel, porque Samuel es el último profeta, después viene ya el rey, los reyes, ¿ok? Entonces estos profetas dirigían, o jueces dirigían al pueblo en distintos momentos. Esto que nos describe el libro de Éxodo, de Levítico, Números y Deuteronomio.
¿ok? Lo vemos en 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 de Crónicas. Entonces, cuando leemos estos libros, recordemos, estamos viendo cuando el pueblo está saliendo, y luego cuando llega a la tierra prometida, y cómo se está estableciendo en esta tierra, con cuántos tiene que pelear, con cuántas nuevas leyes, reglamentos tiene que formar, y cómo Dios les hablaba. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hablar más detalle. Josué Juez de Ruth también nos habla desde luego de esta época. Luego viene ya el imperio, era el año 1000. Cuando pensamos en David, piensa en el año 1000 antes de Cristo. En ese tiempo existió David. Y hay referencias arqueológicas de David también. Entonces viene el primer rey que fue Saúl, y luego viene David, y luego de ahí vienen más reyes, ¿no? Se divide el reino en el norte y el sur. Desde Saúl hasta Sedequías. Reyes principales, elementos o personajes: Saúl, David, Salomón, y luego 10 tribus en el norte que son Israel, y 2 tribus en el sur que forman Judá. Personajes importantes: Elías y Eliseo durante este tiempo. En este tiempo se escribe Salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés, que son atributos a David y a Salomón. Estamos en el año 1000 aproximadamente. Luego llega al año 500, que es aproximadamente, ¿no? Y la época del exilio, donde el pueblo no escuchó, no le fue fiel a Dios. El hecho de dividirse ya en 2 partes ya hablaba de que no querían seguir totalmente a Dios, ¿no? Es donde vienen los profetas mayores a hablarles, ¿no? Daniel, Jeremías: vuélvanse a Dios, arrepiéntense, ¿no? No lo hacen. Entonces viene la deportación, por eso le llama el exilio. Isaías es en este tiempo, y va desde Josué hasta Caifás. Josué no es este mismo Josué de los profetas, ¿no? No, este es otro Josué. Joel, Amós, Oseas, Miqueas, Jonam, Nahum, Abdías, Habacuc, Sofonías, antes de la deportación, durante la deportación, todos estos, y luego después, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Esther, Esdras y Nehemías, ¿no? Cuando se vuelve a restablecer el templo. Ahorita vamos a hablar más a fondo, pero esta es una época en la que eran los sacerdotes ya quienes llevaban al pueblo. Fue una época de arrepentimiento, de mayor sinceridad, de tratar de que el pueblo fuera más profundamente a Dios. Recuerden que no existía un templo, entonces no podían ir a adorar a Dios hasta que se vuelve a reconstruir al final, y después es destruido. En el año 70 es destruido por los romanos, ¿no? Vienen entonces estos 400 años de silencio de Dios, y curiosamente la humanidad se desarrolla sin Dios, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, las bases de la cultura moderna occidental vienen de ahí. En Asia, Buda, Confucio, Alejandro el Grande, Julio César. En este tiempo también viene Mahoma, fundando su religión, los musulmanes, ¿no? El Islam. ¿Sí? Esto sucede en estos 400 años de silencio, cómo Dios se aparta y el hombre se levanta, ¿no? Y finalmente llega el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús y en los evangelios, etc. ¿Ok? Entonces, esta etapa la podemos ver geográficamente en este mapa. Entonces vamos a ubicar nuevamente Jerusalén, el norte, el reino de Israel, que eran 10 tribus, el reino de Judá, alrededor de Jerusalén, la capital del norte era Samaria, y la capital del sur era Jerusalén. ¿Ok? Otros reinados que se manejan en esta época que leemos es Edom, ¿verdad? Que el profeta habla acerca de que Edom no se burle de la caída de Jerusalén, que estaba a un lado de él. Moab, al este de Judá. Amón, Arameo o Damasco, y luego estaban los estados filisteos con los que peleaban. ¿Se acuerdan tanto las guerras contra los filisteos? Pues porque estaban a un lado de Judá y estaban a un lado de Israel. Si eran sus vecinos y tenían acceso al mar Mediterráneo, eran muy buenos marineros. Muy bien, entonces para darnos una idea, al norte entonces estaba el imperio asirio, que fue un reino que se acrecentó, se vuelve a ser muy poderoso, y ellos fueron los que primeramente llegan y se llevan en cautiverio al norte, al reino de Judá, al reino de Israel. Ahorita vamos a ver más detalles, más estoy tratando de dar la idea grande. ¿Ok? Miren, ahorita son las 10:41,
La siguiente etapa vamos a explicar en más detalle cada una de estas etapas, entonces me parece que sería buen momento para que hagamos un break de 10 minutos, ¿les parece bien? ¿Sí? Vamos entonces a dejar de grabar y vamos a regresar con la etapa, cada una de estas etapas de la historia del pueblo. Muy bien, por ahí otras preguntas. ¿Mahoma fue después de Jesús? No, fue antes de Jesús. Ujú. Muy bien, qué interesante, hermanos. Ok, muy bien. Vamos tomando entonces ahorita. eh, ok, ok. Gracias, Víctor. Nos estás comentando sobre encontrar iglesias en disciplestoday.org. Ok, muy bien. Vamos entonces regresando en 10 minutos. Muchas gracias, hermanos.